estamos tratando a Jesús. Bienvenidos a la sexta parte de nuestro estudio basado en Mateo 25, del verso 31 al 46. Y leemos verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Vamos a ver cómo podemos nosotros tener a Jesús enfermo, refiriéndonos a Jesús dentro de nosotros. La palabra enfermo significa muchas cosas. Significa débil, impotente, sin fuerza, necesitado, gastado. Significa estar de duelo, estar triste. Significa estar desgastado o herido. Significa padecer, disolver, romper, profanar. En términos generales, pues, enfermo significa débil e impotente. Y pues Jesús ciertamente no lo es. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero este es Jesús a la diestra del Padre. Ahora, Jesús en nosotros no tiene por qué estar impotente. Él sigue siendo el Señor, tiene la misma naturaleza, el mismo carácter, la misma esencia que Cristo a la diestra del Padre. Pero nosotros podemos tenerlo en un estado en el que no lo dejemos operar en nuestra vida. No lo dejemos ganar terreno, ganar territorio. No lo dejemos conquistar y sojuzgar más terreno de nuestra carne, de nuestro viejo hombre. ¿Cómo podemos mantener a Jesús enfermo o débil o impotente? Bueno, hay personas que legítimamente son salvas y han nacido de nuevo, pero han sido descuidadas, no han sabido tal vez cómo crecer o no han querido crecer, especialmente cuando descubren que hay un precio que pagar, especialmente cuando descubren que si Él va a crecer, nosotros tenemos que menguar. Si Él va a hacerse más grande, nosotros tenemos que hacernos más pequeños. Si Él va a ocupar más espacio en nuestro corazón, nosotros tenemos que desocupar esos espacios, entregando, rindiendo, despojándonos, deshaciéndonos de todas las cosas que están allí que el Señor nos va a ir pidiendo. Pero si nosotros no dejamos que Cristo crezca en nosotros, Cristo en nosotros va a permanecer débil, impotente, sin fuerza. Siempre aparentemente va a estar más grande en nuestra carne, en nuestras inclinaciones carnales, en nuestras debilidades. Siempre van a estar arrastrándonos, van a estar gobernando sobre nosotros. Pero si nosotros aprendemos a visitar a Jesús, si nosotros aprendemos a darle de comer y a darle de beber y a vestirlo, si aprendemos a no tratarlo como un forastero, entonces Jesús se va a fortalecer en nosotros y ya no tiene por qué permanecer débil y enfermo dentro de nosotros. Y por favor, Jesús no tiene ninguna enfermedad y ninguna debilidad. Me refiero al estado al que nosotros podemos relegar al Señor Jesucristo, quien está en nosotros, cuando a Él lo relegamos a un rincón y cuando le decimos de aquí no pasas y cuando no lo dejamos ser Señor en nuestra vida y cuando no lo estamos alimentando para que Él crezca y se fortalezca. Estamos hablando de Cristo en nosotros. Así es que, bueno, por supuesto, tenemos que visitar a los enfermos en lo natural. Tenemos que ir a ellos, ayudarlos. Si está en nuestro poder hacer algo con sus debilidades y sus heridas y sus padecimientos, pues nos corresponde a nosotros hacerlo. Tenemos que mostrar compasión y mostrar el amor de Dios. Seguro van a necesitar favores y cosas, así es que pues si está en nuestras manos hacerlo, nos corresponde a nosotros hacerlo. Pero parte de nuestro quehacer moral, parte de nuestras obras de justicia es fortalecer a los débiles, curar a los heridos. Y en Ezequiel capítulo 34 el Señor le echa en cara precisamente esto al pueblo de Israel, especialmente a las personas
que habían sido levantadas como príncipes. Esto es, los sacerdotes, los reyes y los profetas. En Ezequiel 34, del 1 al 4. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Uno no debe servirse de nadie más, al contrario. Cuando uno ve a la otra persona tener necesidad, a uno le corresponde hacer lo que esté en sus manos para ayudar a la persona en su necesidad. Muy bien. Ahora, si Dios tiene cuidado de los débiles, imagínense cuando nosotros tratamos a Jesús de esa manera o lo relegamos a esa clase de condición dentro de nosotros mismos. Dios mismo hizo algo tremendo por amor a nosotros, como parte de su plan maestro para redimirnos. Y en Isaías capítulo 53, verso 5, está hablando acá de Jesús. Vamos a leamos desde el verso 3. Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios mismo, Dios el Padre, trazó un plan y en este plan era el requisito que el Hijo de Dios sufriera estos padecimientos, que él fuera herido y fuera molido. La palabra herido es la misma palabra que estamos estudiando aquí para enfermo. Así es que Jesús ya padeció estas heridas y estos sufrimientos por nosotros. Eso hace todavía más grave el hecho de que nosotros tengamos a Jesús enfermo aquí adentro. Isaías 53, verso 10 dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios quiso quebrantarlo. Lo hizo porque de esa manera Dios a través de Jesús iba a comprar nuestra salvación y nuestra salud, nuestra sanidad integral. Así es que ya Jesucristo padeció una vez. Es la misma palabra que se utiliza aquí para enfermo, débil, impotente. Es la misma palabra. Gastado, desgastado, herido, padecer. Es la misma palabra que se utiliza para los padecimientos de Cristo. Así es que creo que cuando Jesús llega al corazón de un creyente, cuando somos salvos y experimentamos el nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo no necesita padecer otra vez. No necesita ser herido, quebrantado, maltratado. No necesita estar débil e impotente y desgastado adentro de la vida de un creyente. Cuando somos creyentes en Cristo, el Señor Jesús quiere ser el Señor, el amo, el dueño. Él quiere crecer y Él quiere conquistarlo todo y quiere convertirnos y conformarnos a su imagen. Si nosotros estamos manteniendo enfermo nuestro nuevo hombre, a Cristo en nosotros, eso es lo equivalente a crucificar otra vez al Señor Jesucristo, tal y como lo leímos en Hebreos capítulo 6 hace un par de episodios. Pero nosotros no somos quienes para hacer que Cristo siga sufriendo aquí adentro. Al contrario, Él ya padeció una vez. Así es que sí es muy grave el hecho de que un cristiano tenga su hombre nuevo, tenga a Cristo en él en un estado de debilidad y de desgaste
y de enfermedad y de impotencia. Cuando nosotros no hemos podido vencer nuestras batallas, cuando no hemos podido hacer progreso espiritual y moral, es porque a Cristo en nosotros lo hemos mantenido hambriento y sediento, lo hemos tratado como forastero, lo tenemos desnudo y encima de todo lo tenemos enfermo. Nuevamente, obviamente esto es figurativo, o sea, Cristo no está desgastado ni enfermo, Él es el Señor, pero quiero decir en nosotros, nuestra relación con Él, el estado en el que nosotros lo mantenemos, la manera como nosotros tratamos a Cristo en nosotros. Muy bien. Vámonos al Salmo 89, verso 31. La palabra enfermo o débil o impotente también significa profanar. Algo que ha sido profanado es algo que ha sido arruinado, lastimado, herido, roto. Así es que vamos a trazar esa palabra para ver cómo podemos nosotros profanar el nombre del Señor Jesucristo o mantenerlo a Él enfermo, por así decirlo. Salmo 89, 31. Leamos desde el 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Profanar sus estatutos. Ya entendimos que profanar es herir, romper, gastar, desgastar, que esté enfermo. Imagínense ustedes, hacer que la palabra de Dios, pues los estatutos son parte de la palabra, son una parte de la palabra de Dios, pero hacer que sus estatutos estén débiles, enfermos y desgastados. En otras palabras, quitarle a la palabra de Dios todo el poder que la palabra que Dios tiene, toda la autoridad que la palabra de Dios tiene. Hacer de la palabra de Dios poca cosa, menospreciándola y echándola tras nuestras espaldas, haciendo de caso que nunca oímos, que nunca supimos. De esa manera profanamos la palabra de Dios y de esta manera mantenemos nosotros a Cristo en nosotros enfermo. En el Salmo 74 leemos lo siguiente, Salmo 74. Leamos desde el verso 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que se levantan, a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Nosotros somos el tabernáculo del nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros maltratamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y que es templo o santuario del Señor Jesucristo, estamos profanando el tabernáculo de su nombre. Y profanar el tabernáculo de su nombre es profanar su nombre. Así es que otra manera como mantenemos enfermo a Jesús dentro de nosotros es haciendo lo que queremos con nuestro cuerpo y profanando el tabernáculo de su nombre, utilizando nuestro cuerpo para la fornicación y para el adulterio y para el pecado, haciendo lo que querramos con nuestro cuerpo, pintándolo y dibujándolo y perforándolo y marcándolo, haciendo todo lo que queremos con nuestro cuerpo. Estamos profanando el santuario de su nombre, por lo tanto profanando su nombre. Muy bien, vámonos a Levítico 19:12. Vamos a ver cómo podemos mantener enfermo y débil a Jesús. No porque querramos, sino para poder descubrir si lo tenemos en esa condición y hacer lo necesario para que eso ya no sea así. Levítico capítulo 19, verso 12. ¿Cómo profanamos su nombre o cómo desgastamos, enfermamos y debilitamos a Jesús? Levítico 19:12.
Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y muchas personas tienen el mal hábito, en algunos es más que un hábito, de jurar en el nombre de Dios. Y a veces lo dicen y ni siquiera es verdad lo que están diciendo. Solo están buscando enfatizar alguna cosa. Bueno, eso es tomar el nombre del Señor en vano, tomar el nombre del Señor como poca cosa, vilificar el nombre del Señor. Cuando vilificamos el nombre del Señor porque Dios está en nuestra conversación y usamos su nombre de manera descuidada, sin ninguna reverencia, sin ningún respeto, estamos profanando su nombre, estamos enfermando, estamos debilitando, estamos desgastando su nombre, profanando su nombre. Si nosotros nos conducimos así y haciendo salvos, de esa manera estamos manteniendo a Jesús enfermo dentro de nosotros. Levítico 20, versos 2 y 3. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Cómo profanamos, desgastamos, debilitamos y enfermamos el nombre del Señor? Y no es que el nombre se enferme, es que nosotros lo mantenemos en esa condición, de tal manera que entonces Dios no puede obrar a favor nuestro. Es cuando tenemos un corazón doble y por un lado estamos adorando a Dios y poniendo en Él nuestra confianza cuando nos conviene, y por el otro lado adorando cualquier otra cosa y poniendo en cualquier otra cosa nuestra confianza y nuestra esperanza cuando nos conviene. O sea, teniendo un sinnúmero de dioses según nuestra conveniencia. Cuando caemos en esta condición, estamos nosotros manteniendo enfermo a Cristo dentro de nosotros. Hay algo tremendo acá porque la adoración a Moloc o al dios Quemos, que era básicamente lo mismo, significaba que a la estatua del dios, la cual encendían con fuego, le presentaban a sus hijos. Y dicen los historiadores que mientras los hijos se quemaban en los brazos de este dios de metal, en donde había brasas, entonces ellos sonaban sus tambores fuerte, fuerte para ahogar los llantos de los niños. Pero nosotros no tenemos que entregar nuestros hijos, no tenemos que hacer sacrificios de ese tipo, dado que Dios el Padre ya entregó a su propio Hijo por nosotros. Así es que si nuestra confianza no la podemos poner en Dios y seguimos tratando nosotros por nuestros propios medios de conseguir algún favor de Dios, estamos manteniendo enfermo el nombre del Señor Jesucristo. Lo estamos debilitando. Muy bien. Levítico 21, versos del 1 al 6. Miren este. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, o por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Está hablando de los sacerdotes. Ahora, en el Antiguo Testamento se trataba de un linaje determinado de personas. En el Nuevo Testamento se trata de los creyentes. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y un sacerdote, ¿qué hace? Dice, las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. En otras palabras, son personas que se acercan a Dios para alabarlo. Son personas que se acercan a Dios para buscarlo. Hay personas que tienen una posición especial en las iglesias y ministran a Dios
con capacidades especiales que no le han sido dadas a todo el mundo. Por ejemplo, los músicos, los directores de alabanza, los cantores en las congregaciones. Si nosotros estamos viviendo una vida que deshonra a Dios, si nosotros estamos viviendo una vida igual a la vida que vive la gente que no conoce al Señor Jesucristo, si no nos estamos santificando para Dios y aún así ministramos a Dios en una capacidad especial, entonces estamos profanando el nombre del Señor. Estamos tomándolo como una cosa vana, como poca cosa, como una cosa sin valor. Estamos haciendo ese nombre impotente, sin fuerza, desgastado, enfermo, débil. Y a Jesús en nosotros lo vamos a tener débil, desgastado, impotente y enfermo. No juguemos con Dios. Hoy en día la música en la iglesia ha hecho que muchas personas pierdan de vista el propósito de la verdadera alabanza y la necesidad de que quienes tengan semejante privilegio y responsabilidad vivan una vida que respalde lo que están haciendo. Hoy en día el cristianismo se ha convertido en una cultura popular y la música cristiana se ha convertido en una industria, de tal manera que toda clase de gente canta música cristiana. A veces uno se pregunta si son cristianos cantando música cristiana o no. El hecho es que están profanando el nombre del Señor, porque la imagen que están dibujando de cuánta reverencia y respeto y honor merece el Señor es muy pobre. Y de esa manera pues estamos profanando o enfermando o debilitando el nombre del Señor. Si nosotros estamos en la iglesia solo porque nos gusta la cultura de la iglesia o porque estamos cantando o tocando un instrumento o somos parte de un movimiento juvenil, nos gusta la iglesia como cultura, entonces estamos profanando el nombre del Señor. Y créanme, en casos así, Jesús dentro de individuos así está enfermo. Y si está enfermo es porque está hambriento, está sediento, está desnudo y lo están tratando como forastero también. Muy bien. Levítico 22, verso 2. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová. Aún los sacerdotes podían profanar el nombre del Señor, no poniendo en el altar las cosas que le pertenecían a Dios, sino quedándoselas ellos. Y sirviéndonos nosotros de la gente y de las ofrendas de la gente, estamos profanando el nombre del Señor. Estamos manteniendo a Jesús enfermo. Versículos del 29 al 33, acá en Levítico 22. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificarás de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejarás de él para el otro día. Yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saque de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. En el Antiguo Testamento había un procedimiento de cómo hacer los sacrificios. En el Nuevo Testamento pues no hay una forma, porque el Señor Jesús sacó a luz la verdad detrás de todas esas formas. Pero la reverencia, la santidad, la conciencia de agradar a Dios deben estar hoy más que nunca presentes en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es que si estamos pretendiendo servir al Señor, pero estamos deshonrando su nombre de la manera que sea, tenemos a Jesús enfermo, debilitado y desgastado. Estamos profanando su nombre. Bueno, vámonos a Jeremías 34. Jeremías capítulo 34. Vamos a leer a partir del verso 1. Creo que podemos leer a partir, vamos a ver, probablemente más adelante. Sí, a partir del verso 8. Jeremías
34 a partir del verso 8. Pero este es el rey Sedequías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Llegó un año del jubileo y celebraron el jubileo. Es la única mención en toda la Biblia que celebraran un jubileo, y vamos a ver qué pasó porque ni siquiera lo terminaron de celebrar bien. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así dice Jehová Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Empezaron a poner en práctica un mandamiento de Dios y luego se echaron atrás. Así profanaron su nombre. Profanar, recuerden, es estar enfermo, débil, desgastado. Así es que, ¿cómo mantenemos a Jesús en nosotros débil y desgastado? Cuando hacemos toda clase de votos al Señor de todas las cosas que vamos a hacer y toda la obediencia que vamos a manifestar y todo lo que Dios nos pide, eso vamos a hacer. Y damos el primer paso y nos echamos atrás. De esa manera es como mantenemos a Jesús débil y enfermo. Recuerden, Jesús es el verbo viviente, la palabra de Dios. Así es que de la manera como nosotros tratamos la palabra, de esa manera estamos tratando a Jesús. Muy bien. Ezequiel 13:17. Si alguna vez han leído esta porción, entienden la dimensión de lo que aquí dice, pero para hacerles corta la historia, el pueblo de Israel estaba dado a la brujería. Y aquí lo describen. Ezequiel 13:17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré, para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Miren cómo estaban profanando el nombre del Señor. Realmente estaban practicando la adivinación o la hechicería, ¿verdad? Tremendo. Se supone que eran personas que tenían visiones, se supone que eran personas que profetizaban. Pero lo que hacían y decían, lo hacían de su propio corazón, no porque Dios les daba a profetizar. Y con sus famosas profecías manipulaban a las personas.
no solo manipulaban a las personas, sino que encima de todo se quedaban con los bienes de las personas. Les cobraban por los favores. Y es muy penoso decirlo, pero no es raro encontrarse con personas así dentro del mundo cristiano. Uno de los dones de los que más se abusa es el don de la profecía. Y hay personas que tienen el don del lado del Espíritu, pero eso no los convierte en profetas. Y hay personas que equivocadamente creen que profetizar es hablar lo que yo piense, quiera, disponga y obligar a Dios a que lo tiene que cumplir solo porque yo lo dije y porque yo me creo profeta. Ese es un grave error. Y empiezan a manipular a las personas con sus profecías y luego también empiezan a quedarse con las ofrendas de las personas. De esa manera están profanando el nombre del Señor. Jesús, en esa clase de actitud, en esa clase de conducta, está enfermo, debilitado y desgastado. ¿Cómo librar a Jesús en nosotros de estar en esa condición? Pues es muy fácil, arrepintiéndonos. Veamos cómo estamos conduciéndonos, veamos lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y arrepintámonos. Sigamos porque hay un poco más al respecto de esto. Ese era Ezequiel capítulo 13, tremendo, ¿no? Ezequiel 20, verso 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Tener el corazón dividido y servir a Dios por un lado y servir quién sabe qué por el otro lado, profana el nombre del Señor. Una persona que tiene esta clase de doblez de corazón es una persona que tenía a Jesús desgastado, enfermo y débil aquí adentro. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y cuando uno dice que es cristiano, la gente espera cierto tipo de conducta de uno. Si no la encuentran, uno está profanando el nombre del Señor y uno está manteniendo a Jesús en este estado de enfermo. Ezequiel 36, verso 20. Ezequiel 36, 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Nuevamente, cuando decimos que somos cristianos y no actuamos como tales, la gente allá afuera va a empezar a hablar, va a empezar a burlarse. Y el nombre del Señor habrá sido profanado y nosotros seremos los únicos culpables. Con un mal testimonio profanamos el nombre del Señor y enfermamos a Cristo en nosotros. Bueno, si nos vamos a Amós, capítulo 2, vamos a leer algo más. Amós, capítulo 2. Vamos a leer del capítulo 2, del verso 4 al verso 7. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar en sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo,
y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Tremendo. Viviendo inmoralmente profanamos el nombre del Señor. Viviendo inmoralmente mantenemos a Jesús desgastado, enfermo y débil dentro de nosotros. Y Malaquías capítulo 1, este es tremendo. Malaquías capítulo 1. Versos 11 y 12. Malaquías 1, versos 11 y 12. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones o entre los gentiles. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Saben qué está diciendo esto? Está diciendo que los gentiles, los no judíos, en términos modernos sería los no creyentes, los no cristianos, muchas veces le tienen más respeto al nombre del Señor, aunque no lo conozcan, que los mismos cristianos. Hay un dicho popular que dice que la familiaridad engendra menosprecio. Y es cierto, podemos tratar a Dios con familiaridad, pero no con la clase de familiaridad que nos hace perder de vista el respeto que Dios merece, la reverencia con la que debemos nosotros abordar a Dios. Y muchas veces los cristianos tratan a Dios de maneras tan irreverentes e irrespetuosas. Y descubrimos que gente allá afuera no conocen a Dios, saben acerca de Dios, pero saber acerca de Dios es suficiente motivo para tratarlo con reverencia y con respeto. Cuando no lo tratamos con respeto, estamos profanando su nombre. Tremendo, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo, estuve enfermo y no me visitasteis, o estuve enfermo y sí me visitasteis. ¿Saben qué significa la palabra visitar? Ya vimos todas las diferentes causas y maneras como podemos tener a Jesús débil, desgastado, enfermo y débil en nosotros, dentro de nosotros. Me refiero a teniendo al Rey de Reyes adentro, relegarlo a un rincón de tal manera que lo estamos haciendo ser impotente. No lo estamos dejando obrar con la fuerza y la potencia y la autoridad y la energía con la que Él quiere obrar en nosotros. Ahora dice, si Jesús está enfermo, debemos visitarlo. La palabra visitar es muy interesante. Significa inspeccionar. Significa examinar con los ojos para ver el estado. Significa cuidar y atender. Inspeccionar, examinar el estado. En otras palabras, detengámonos y analicemos cuán poderoso es Jesús en nosotros para levantarnos en medio de cualquier situación, para darnos ánimo, reposo y paz en medio de cualquier tribulación, de cualquier angustia. Cuán vivo, cuánto está operando Jesús en nosotros. Examinémonos y seamos sinceros, seamos honestos y veamos, entendamos el estado de nuestro nuevo hombre, entendamos el estado de nuestro hombre espiritual. Visitar significa reconocer, buscar, preocuparse por. Significa considerar, significa reflexionemos. Recordarán que en el libro de Lamentaciones dice Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Reflexionemos. Como cristianos estamos viviendo en la cima del mundo, en los lugares celestiales, así como Cristo nos dijo que debía ser, o estamos siempre derrotados, siempre temerosos, siempre deprimidos, siempre desesperanzados. Examinémonos a nosotros mismos.
Debemos arrepentirnos de todas estas cosas que ya enumeramos. Debemos con toda sinceridad ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, me he estado quedando corto, he estado fallando. Es mi carne la que ha estado prevaleciendo. Perdóname. Y examinémonos. Para que vean cuán profunda es esta palabra, visitar o examinar, en Ezequiel 34. Visitar es lo que Jesús hizo con nosotros. Esa es la razón por la que nos halló en el estado en el que estábamos y tuvo misericordia y compasión y nos levantó del estado en el que nos encontró. En Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. La palabra buscar es la misma palabra para visitar al Señor. Ver el estado, inspeccionar y ver el estado. Así es que aquí están prometiendo al Mesías. En Ezequiel 34:11 es una promesa. Hoy para nosotros esa promesa ha quedado cumplida. Jesucristo mismo vino enviado por el Padre y vino a examinar, a inspeccionar el estado en el que los seres humanos nos encontrábamos. Y cuando Él vio nuestro estado, Él dio su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio para nuestro rescate. Él no nos iba a dejar así como nos encontró. Ahora, si Jesús fue así con nosotros, Él espera que nosotros seamos así con Él y con nuestra relación con Él. Examinemos el estado en el que se encuentra nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior, Cristo en nosotros. Y si encontramos a Cristo hambriento, sediento, desnudo, relegado como forastero a un rincón y enfermo, entonces busquemos levantarlo. Levantemos a Cristo en nosotros, levantemos la verdad en nosotros, arrepintámonos, humillémonos y retomemos el camino y caminemos con Dios como Dios quiere que caminemos. En Salmo 27:4 encontramos esta palabra también. Salmo 27:4. Dice el salmista, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. La palabra buscar es la palabra visitar, inspeccionar, examinar. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si hemos descubierto que como cristianos que somos, en algo estamos quedándonos cortos. Siempre estamos a la defensiva, siempre estamos tropezando y cayendo, siempre estamos debilitados, siempre estamos desesperanzados y atemorizados. Entonces, busquemos. Esto significa visitar a Jesús. Si Jesús está enfermo, visitémoslo. Busquémoslo. Examinemos el estado en el que nosotros lo tenemos y levantémoslo de allí. Levantémoslo de allí. ¿Cómo? Vistámoslo de gloria, de majestad. Alimentémoslo haciendo una entrega sincera de nosotros mismos y dándole las alabanzas que su nombre merece. Saciemos su sed hablando la verdad y dándole a beber leche, la leche de la verdad. Levantemos a Jesús. Si Él está débil, enfermo, desgastado, levantemos nuestro hombre nuevo y veremos cómo Jesús en nosotros nos levanta a nosotros.